Gracias, Jordi, por la invitación, porque es una experiencia obviamente nueva, interesante. Es de lo nuevo que trae la cuarentena, pudiésemos decir. Este encuentro contigo y Sí, con todos los amigos que nos siguen en este así momento. es, así es. Profesor, lo primero que queremos saber es de la familia paterna, materna, de donde usted es oriundo del hogar. ¿Usted era el primero, del medio, el más pequeño? ¿Cómo se dio la dinámica familiar? Yo soy el único de los varones de una familia de tres hembras, es decir, que estaba en una mayoría aplastante, pero las mujeres tuve que convivir y compartir con eso y creo que resulté ileso, gracias a Dios, después de toda una vida viendo en la casa con tres mujeres de diferentes tamaños. Yo era el tercero de los cuatro hijos de la familia Fermín Mejía, Ujú, y ujú. obviamente eso fue parte de los retos iniciales que tuve que tener, de no tener hermanito y Sí. de manejarme con sus altas y bajas con mis hermanas. ¿Cómo le nace al profesor? ¿Cómo nace el amor por el derecho? Eh, Fíjate, yo a veces me he puesto a pensar de dónde viene eso, y yo creo Ujú, que viene desde muy temprana edad, porque mis padres eran comerciantes, es decir, ujú, personas que vinieron de abajo con mucho empuje, logrando ujú, su espacio en la sociedad, una sociedad difícil de la década del 40, 50, con una gran valentía, emprendieron su proyecto de desarrollo económico, social, crearon su ujú, familia. Entonces tenía como actividad económica de la familia una tienda modesta en el centro de la ciudad. Y yo ujú. tenía que ir a la tienda, a pesar de que estaba en el colegio, tenía que ir en la tarde a justificar, le decía a mi viejo, lo que era el pago que me estaban realizando en el colegio. Pero al mismo Sí, tiempo para traerme disciplina, decía él. Y era un gancho para de alguna manera tal vez pescarme, que yo me quedara como el relevo natural de la sí, tienda, del negocio. sí, Entonces yo sí. recuerdo que una ocasión, oye, Lorencito, yo tenía que tal vez 10 años, por ahí, 11 años, Ujú, yo creo que ujú. tú tienes que tomar de cariño, más de carácter al negocio, porque mañana cuando yo no esté, tú sabes que todas tus hermanas no van a quedarse con la tienda, tu mamá, entonces eres tú el que tiene la capacidad de manejar esto después. Entonces yo ya en esa edad le dije, mira viejo, es que a mí no me gusta el comercio, yo no me vislumbro siendo comerciante. Y efectivamente los años prosiguieron, y ya cuando yo estaba en la secundaria, recuerdo que cuando me hicieron la batería de exámenes TEP ocasional, salió de una Sí. manera puntera, que yo lo que daba era para abogado. Y efectivamente no tuve ninguna duda, gracias a Dios, en inscribirme en la carrera de Derecho. Después, cuando ya el viejo está retirado de los negocios, yo lo invito para que él me acompañara en algunas audiencias, en algunas charlas, y la satisfacción más grande que él tenía cuando yo ganaba esos juicios, que obviamente de una manera deliberada yo lo llevaba, pero lo que yo sabía que iba a perder no lo llevaba. Entonces, y él me No, eso se vale. comentaba, oye, lo mejor que tú hiciste fue no haberme hecho caso a mí y no haber sido comerciante, porque esto es lo tuyo y me siento feliz como padre de verte a ti desarrollarte de la manera que tú te desarrollas. Es decir, que a muy So- temprana edad, Jordi, yo entendí que era mi vocación, felizmente, porque la verdad que me identifico mucho con lo que es mi profesión. Qué bien. Su familia es de Santiago, ¿verdad? Sí, son santiagueros por los dos costados. Yo nací aquí, pero ellos ya vienen de una comunidad próxima de aquí, de Gurao, Ujú, Santiago, ujú. Sí, pero santiagueros. perfecto. ¿Cómo llega el profesor Fermín a enganchar, a relacionarse entonces con la docencia? ¿Cómo comienza esa nueva labor? Bueno, tú sabes que yo me graduó en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra para el año 86. Casi inmediatamente abro mi primera oficina
obviamente una oficina pequeña con el apoyo también de los viejos que se manifestaron económicamente, porque yo no tenía absolutamente un chele para abrirla en la calle del Sol. Ahí comencé con mi amigo Félix Olivares, Juan José García. Arrancamos en un espacio pequeñito de 32 metros Wow. y de una, sí, era súper pequeño, siempre lo recuerdo eso de una manera muy grata. Y poco tiempo después hice una maestría en ciencia jurídica en la universidad, que fue la primera que se ofreció con esa connotación, y habiéndola concluido, entonces apareció la oportunidad de que ingresara al Ministerio Público en la gestión del magistrado Mm, Vito José Castellano, que fue claro. obviamente uno de los fiscales de mayor historia, de mayor prestigio, que ha Ujú, tenido también ujú. el Distrito Judicial de Santiago, mi profesor en la universidad también. Pues mío Y también. estando ya en el Ministerio Público, recuerdo que Adriano Miguel Tejada, director del Diario Libre, siendo director precisamente del departamento de la facultad, nos invitó Sí. a un grupo de egresados ya de esa maestría, porque él quería renovar el estado de profesor a la universidad y él entendía que nosotros reuníamos cualidades para ingresar a la docencia. Es decir, que por ahí, por el año 88, 89, comenzó mi experiencia docente, que te digo con toda franqueza, ha sido una experiencia que me ha marcado, porque así como me identifico mucho con mi profesión, me identifico mucho con la docencia, porque siempre digo que cuando entro en la docencia me desconecto de todo lo que haya sido un día estresante. Yo digo que es como una especie de bálsamo. Los muchachos, lo que uno aprende con ellos, lo que uno da de lo poco que sabe, es gratificante. No obviamente por los pagos, porque tú sabes que el Claro, salario que tiene un claro, profesor ni siquiera se puede decir, claro, claro. pero la docencia me llama, me causa una enorme satisfacción. Una de las cosas que lamento en este momento Sí. es que me haya conectado como consecuencia de lo que ha sido el ejercicio en los últimos años de la docencia, aunque no lo he hecho de una manera completa. Hace algunos meses coordiné impartir una materia en la maestría, en un programa de maestría de aquí de la Pontificia, es decir, que comencé también muy temprano la docencia. Ya antes, cuando estaba en la secundaria, daba clases también en un colegio nocturno, el Colegio Duarte nocturno, que fue Claro. mi experiencia de ese tipo, y obviamente es gratificante. Yo diría que docencia y ejercicio son actividades que van de la mano y me llenan, me dan mucha satisfacción personal. ¿Considera usted que el hecho de estar eh, involucrado con la docencia también mantiene al profesional por lo regular activo, lo mantiene también de una manera actualizado y quizás en contacto más con la carrera que aquel que no está ejerciendo de manera activa y no está brindando docencia? Mira, eso es indiscutible. Como tú no estás motivado por la retribución, tú tienes que Claro, tener otro tipo de estímulo. Y uno de ellos es que te obliga, te da disciplina de que usted tiene que respetar a cada docente. Usted no puede subestimar, porque el claro. estudiante que tú consideras que reúne menos condiciones para Ujú. hacerte una pregunta incómoda o para de alguna manera ser contestatario de lo que tú estás diciendo, aparece. Entonces, si tú no lo asumes con esa seriedad, la Sí, docencia, pues sí. obviamente puede tener problemas. Entonces, es un reto, es un desafío constante que tú tienes cuando tú lo asumes de esa forma, el ser Ujú. docente. Y es por eso que te decía que tú no vas al aula nada más a transmitir conocimiento de una manera unilateral, sino de una manera recíproca, donde tú vas a recibir informaciones también interesantes, sabias, de los estudiantes. Ujú. Y yo creo que cada vez que tú vas a preparar una cátedra, una charla, te obliga a ti a estudiar, a buscar jurisprudencia aquí, una doctrina por aquí,
a ver cómo tú vas a mantener ese grupo de 30 estudiantes que a veces son jueces o fiscales, que a veces son disímiles, que no son abogados, con el interés suficiente para que no se te aburran, para que no te tiren cualquier objeto dentro del aula. Profesor, no vaya a ofenderse por la pregunta, pero se dan situaciones, yo vi clases en Ucamaima también unos años, se dan situaciones que se presentan a profesores, que hay estudiantes que piensan que quizás tratando de llegar de una manera diferente al profesor, lamentablemente porque otros así lo han reflejado o lo han llevado a cabo, piensan que el profesor puede ser condescendiente, eh, si son un poquito más simpáticos, entonces el profesor puede quizás caer en la tentación de dejarse llevar. ¿Alguna vez usted dando clases tuvo ese tipo de experiencia quizás de estudiantes que quisieran asumir, quizás por otros malos ejemplos, de que usted pudiese ceder basado en que si es muy simpático o si es muy benevolente? ¿No se le daba esas situaciones a usted en aula, profesor? Con frecuencia, no. Tal vez por el hecho de la manera como yo me entregaba en la docencia, el Uh estudiante -huh. captaba, no se equivocaba, sabía que yo estaba conectado, era con la materia, con cada uno de ellos, que el más mínimo detalle del que estaba al fondo del aula, yo me percataba de si estaba siguiéndome o no me estaba siguiendo. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Siempre recuerdo de una manera grata el ejemplo Ajá, que nos daba Altañán, uno de los profesores que tuvimos, que él se sí, dio cuenta de un estudiante que estaba al fondo, que no estaba siguiéndole, y dando sí. una clase de proceso civil, de embargo, le hizo una pregunta. Monsieur Vargas, ¿a qué auto me estoy refiriendo yo hace un momentico? Dice el profesor, yo tengo entendido que es un auto Chevrolet 69 y no tenía nada que ver con un vehículo, porque tenía que ver con una Claro. decisión de un tribunal. Y obviamente le hizo, mire, me decía, por favor, sálgase de clase y no vuelva más. Ay, Entonces, Dios este mío. tipo de ejemplo Sí, que siempre nos recordaba el amigo, el entrañable profesor Pérez Méndez, siempre lo sí, tenía yo conmigo y entonces trataba de conectarme con el profesor. Tenía a veces una fama de que era muy duro. Recuerdo que en una ocasión, recientemente, incluso me enteré de sí, eso, ese estudiante sí. fingió y que una lesión en una pierna para no Ajá, tomar un examen conmigo, y yo sí, exigí como certificar quién había emitido sí. ese certificado médico, y después ese estudiante no me podía ver a mí y se encontró con la actual ¿Cómo? esposa mía y dijo, oye, hay un profesor ahí, es terrible, ese tipo es rígido, eso no se puede decir, pero lo malo que ella tenía, que quien estaba con ella al lado precisamente era Cristina, mi esposa, y ella me cuenta eso ahora y nos echamos a reír con esa experiencia. Pero entonces se puede decir, por lo que yo he visto y por lo que se ha estado escribiendo, lo que usted y yo hemos hablado, hay gente que la mayor parte de lo que han escrito han referido que han sido alumnos o alumnas suyos y el respeto y lo correcto que usted era y también el aprendizaje que tenía con usted era clase A. O sea que eso lo demuestra todo. Sí, es la satisfacción que uno tiene cuando se entrega. Yo traté de innovar mucho cuando estuve en la universidad, creé un mural, Voz Populi Penal, siempre lo obligaba a hacer investigaciones, trabajo de campo, es decir, no me quedaba en lo que era lo usual, la rutina, un libro Uh -huh, de texto y una encasillarlo ahí. Yo creo que hay que estimular en la educación la criticidad. El profesor no es un sábelo todo, uh -huh, el uh -huh. profesor no se puede responder. Yo creo que si hay un modelo que se agotó, es ese Uh modelo de -huh. educación un tanto vertical, en donde subestima al estudiante. Yo de alguna forma me adelanté a la época tratando de innovar, y lo que de alguna forma no hicieron conmigo
cuando fui alumno, aunque uno sigue siendo alumno mientras capacidad tenga de pensar. Profesor, ¿cómo se dio esa química entre Cristina, la licenciada Cristina, la estimada Cristina, y usted? Dos abogados, aunque claro, Cristina no, hace tiempo que quizás no ejerce en la manera que lo hace usted, por múltiples razones. Pero ¿cómo se dio esa química entre usted y doña Cristina? Para la misma profesión, porque muchas veces que es abogada, que tiene el temperamento. ¿Cómo se dio eso, profesor? Yo digo que de las cosas que yo agradezco a la universidad es precisamente haberla conocido en uno de los vericuetos y biblioteca. Sí, Yo sí, sí. estaba con ella ahora y yo le digo, mira, tú tenías un jumpsuit color púrpura, tú tenías unos tenis blancos, tú tenías unas medias deportivas, tú tenías el pelo largo, tenías una cartera de tal tipo. Cuando yo me fijé en ti por primera vez, y obviamente a partir de ahí comenzó todo lo que es el proceso de conquista con las naturales dificultades que entraña. Ella tenía una Claro. promoción distinta a la mía, pero el proceso fue fructífero y yo le decía, en una ocasión me invitó el departamento de posgrado de la universidad a darle Sí, como mi testimonio a los estudiantes sí. y yo tenía a Cristina en el fondo allá del grupo, recuerdo que era ahí en cafetería, y los muchachos se quedaron sorprendidos cuando yo les dije, una de las cosas que yo agradezco de esta universidad y de las experiencias que me marcó fue haber encontrado a la que hoy es mi compañera de vida y la madre de mis hijos. Párese esa india que está allá, Cristina, que hasta ella se sorprendió cuando se paró y todo el mundo quedó impactado con esa experiencia. Obviamente que una de las cosas más importantes que me ha pasado en mi vida fue no haberme graduado en la universidad, sino haber conocido a Cristina, haberla conquistado, a pesar de las Qué naturales bien. resistencias que ella tenía, pues no se imaginaba que yo era el que le decían que estaba supuestamente enamorado de ella, hasta que me le aparecí, aprovechando que una amiga me invitó a una actividad que tenía su familia, su grupo, y yo me aparecí, aquí estoy yo, Lorenzo Fermín, hasta que ella se impactó y hasta que ella se ha quedado impactada conmigo, felizmente. Profesor, pero yo me sorprendo porque yo nunca lo había escuchado hablar a usted de esa forma y lo que yo conozco de usted es una persona muy escueta, en su vida personal no es muy dado a hablar y eso, pero qué grato es escucharlo hablando sobre sus sentimientos con relación a Cristina, de Bueno, verdad que sí. lo que pasa es que tú me has básicamente interactuado conmigo con Togi Birrete y con Santo Sí, 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 Cormal. sí, 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 Entonces hay sí, que sí. manejar sus roles. Yo recuerdo cuando yo estaba en el Ministerio Público, me decía una amiga que iba al tribunal, oye, pero ve acá, el que yo conozco en la mañana en la fiscalía es muy diferente el que está aquí en casa. Pero tú quieres que yo sobre igual. Entonces, Birrete, lo que yo digo en el estrado que estoy aquí, no, obviamente uno tiene que desligarse y la vida es todo, no solamente una parte. Y a veces uno se pierde y más los abogados, que a veces aspiramos a Sí. ser demasiado formales y pretendemos que en todos los lugares uno tiene que manejarse igual y eso no debe ser. Dice Cristina que yo soy tremendo. Ese es cariño. Profesor, Eh, cómo se dio, llegó a usted darle clase a uno de sus hijos que es abogado? Pasó algo interesante. No le di clase porque ya había tomado la licencia en la universidad, pero lo Ah, ok. invité. En una ocasión, un grupo de maestría me invitó a hablar de un tema, la mayoría jueces, fiscales, abogados, y Sí. lo invité, y me dijo, José Augusto, acompáñame, y se sentó al final de una de las aulas. Entonces, Ujú. cuando terminé, alguna inquietud, obviamente comenzaron a hacer inquietudes, y levanta la mano él al fondo. Eh, mira, ese es mi hijo, porque yo no sabía que él era mi hijo. Sí.
licenciado Fermín, le voy a ser franco, no entendí absolutamente nada de lo que usted explicó. Me soltó ese fuetazo de allá y todos los estudiantes se quedaron así. Digo yo, perdón, ¿cómo es? No, que no entendí. Entonces, esa clase te la voy a repetir a ti nada más, José Augusto. No, pero no he sido profesor. Tengo una hija que hace apenas casi un año, Lorena, entonces yo la tengo amenazada de que yo voy a volver a dar clase en la licenciatura. Pero solamente por ella. Ella. Ella me dice que ella se retira de la carrera, entonces. ¿Cómo ha sido, por lo que veo, la relación con sus hijos? ¿Ha sido bastante cercano? O sea, usted es un hombre abierto como padre con sus hijos. No, es que yo creo que una de las bendiciones que yo he tenido de Papá Dios en la vida, son muchas, es precisamente tener la familia de donde vengo y la familia que tengo. Es una familia con una compañera excelente, amorosa, que tiene lo que me falta a mí, es decir, que somos un complemento, pero 3 hijos también que son un tesoro. El más grande, José Augusto Tuto, que estudió Derecho, ahora está en una maestría en Barcelona, terminándola. El segundo, que no tiene nada que ver con el derecho, dice que no le hablen de eso, que es ingeniero industrial. Y la pequeña, que es Lorena, que está estudiando Derecho ahora. Nos llevamos de una manera muy bien, gracias a Dios, totalmente fuera de lo que es el ámbito normal de la formalidad y nada de eso. A veces quiere hacerme algunas maldades, ya yo lo conozco, y trato de evitar. Otras veces no lo puedo evitar y caigo siendo víctima de ellos. Profesor, en la vida como ser humano, primero, y luego como profesional, ¿cuál ha sido uno de los momentos, primero, de decepción, si ha habido, o de esos momentos que a veces todo ser humano tiene, y cuál ha sido el de uno de los de mayores satisfacciones que usted ha tenido como ser humano y profesional? Primero, como ser humano, cuando yo estuve presente en el parto de mi primer hijo, es decir, yo tuve la oportunidad de entrar a la sala de cirugía, Wow. porque el ginecólogo, compadre nuestro, yo me coloqué mi bata completo y entré con mi cámara de esa época, una cámara de esa Sí, grandota, sí. y pude filmar ese momento Wow, de ver cuando wow. llegaba mi primer hijo. Obviamente quedé tan marcado que hasta confundí su sexo, porque pensaba que era una niña. Y entonces después me explicó, dice, no, lo que pasa es que los varoncitos tienen desarrollado su testículo y tú piensas a veces que es una vulva, ¿tú entiendes? Y era un varón. Entonces ese momento obviamente fue uno de los más emocionantes de mi vida, el primer hijo. Y en esas condiciones de yo estar presente ahí viendo a mi esposa, Claro. eso fue marcado. Y desde el punto de vista profesional, de secciones, uno acumula satisfacciones y de secciones. Siempre se dice que los pleitos los gana el abogado, pero cuando lo pierde el cliente. Sí. O Pero el hay juez. uno por lo regular le da mucha intensidad y lo coge para sí, a veces lo trae para la casa y de alguna manera lo acompañan maquinando cómo va a manejar esto, cómo va a manejar aquello. Hay un caso que nosotros amanecimos, un proceso que se conoció haría casi ya 20 años y pico en la Corte Penal de Santiago, de un asesinato de un taxista, una tentativa de homicidio a 2 personas, el incendio del vehículo. Es un caso que impactó en su momento Santiago por la crudeza. Nosotros fuimos abogados de 3 de las víctimas y esa audiencia estuvimos hasta muy estaba, es decir, fue completo que nos desvelamos y el tribunal, la Corte de Apelación, descargó al que nosotros estábamos acusando.
Obviamente eso nos Wow, impactó de una manera terrible porque había un esfuerzo extraordinario con fotografía aérea, con mediciones notariales de distancia, con caricaturistas. Duré casi 2 horas y media haciendo una exponiendo. exposición en el tribunal, un gran esfuerzo profesional. Y ese desenlace obviamente nos impactó y nos sigue acompañando de una manera negativa, pero ha sido gratificado porque han producido muchos otros procesos exitosos en los cuales nosotros hemos estado presentes. Uno de ellos precisamente el que concierne a ti, Jordi. Tú sabes que esa noche cuando recibimos esa noticia del fallo contra Sí, los acusados del atentado contra ti, estuvimos ahí y todos nos abrazamos y lloramos porque nadie se imaginaba que íbamos a llegar vivos, con salud y a ese sí, resultado. Es decir, hablando contigo y narrando ese momento, los pelos se me sí. engrifan todavía. A mí también. A mí también. Ese momento para nosotros, después de años de batallar continuo, que uno no veía cuándo se iba a producir el final, y a pesar de que tú sabes que en muchas ocasiones se nos acercaba, mira, tengan cuidado, Sí, la vida de ustedes peligra, su familia, sí, y honestamente siempre pidiéndole a Dios que nos acompañara, prácticamente me mantuve sin escolta, sin seguridad, y no ocurrió lo que muchas personas presagiaron. Entonces fue uno de los momentos que nos marcó de una manera satisfactoria cuando todos nos reunimos y nos dimos un abrazo esa noche histórica de tu proceso. sí, definitivamente. Y ahora que usted lo menciona, el solamente eh, uno que es abogado y sabe, para aquellos que nos están escuchando, que no saben, que no son abogados, el tener más de 20 testigos durante 4 años sin dejar de asistir a cada audiencia en la que se le llamó y sin retractarse al final. Yo creo que esas son de las cosas que siempre que pienso en el proceso, son de las cosas que yo le doy gracias a Dios, porque por más capacidad que la tiene, la responsabilidad con que usted llevó ese proceso junto a toda su oficina, no hubiese sido suficiente si uno u otro testigo, sea policial, fiscal o aquellos testigos ordinarios, se hubiese arrepentido, o se hubiese equivocado o se hubiese desistido por el cansancio. Solamente el que es abogado, el que ha manejado procesos sabe lo que es mantener una situación de esa naturaleza por más de 4 años y que los testigos nunca fallaran ni declinaran. Es un reto, fue un desafío extraordinario que al pasar de los años todavía uno lo valora en su mayor dimensión, Sí. y le da gracias a Dios de haber sobrevivido y haber logrado lo que se perseguía en ese proceso. Profesor, ahora que usted habló de procesos, me da la invitación para que entonces yo le pregunte, porque usted ha sido en Santiago y en el país, de los abogados profesionales del derecho, penalistas, que ha llevado casos muy connotados. El caso, por ejemplo, o el expediente de Francina, de Francina no, de la joven Vanessa, Giovanni, Vanessa Ramírez, que todo el mundo, todo el país supo de la situación. Yo creo que fue uno de los casos más conmovedores por la naturaleza de la víctima, el tipo de víctima, una joven, la manera en la que se hizo. Fue uno de los primeros casos que se comenzó a hablar de muerte por el robo por un celular y la muerte de la víctima. ¿Qué supuso para usted el caso de Vanessa Ramírez? ¿Y en qué manera, quizás así rápido, puede describirnos lo que fue esa experiencia como abogado de Vanessa o de la familia de Vanessa Ramírez en ese momento? fue otra experiencia que nos marcó desde el punto de vista profesional, porque conocer un poquito de quién era Vanessa, la conocí obviamente teniendo ya el expediente y la responsabilidad de su familia de representarle todo el proceso.
ver ese perfil de una joven inteligente, aplicada, cariñosa, en la flor de su juventud, y Ujú. venir de una familia también de unos valores, una familia de historia, de trabajo, como son de su padre, el doctor Ramírez, su madre, eh, y lo que impactó ese caso en la sociedad de Santiago, en el país, era una responsabilidad inmensa que teníamos bajo nuestros hombros, conjuntamente con los otros abogados que estaban en la barra de la acusación. Y Ujú. entonces, también las posibilidades de salir airoso con una barra de la defensa integrada básicamente por defensores, es decir, excelentes Ujú. profesionales que usted sabe que se dedican básicamente Claro. a manejar una estrategia de litigación tanto temeraria. Ujú. Entonces nosotros llegué hasta el punto de tener que asumir acciones enérgicas para enfrentar ese tipo de tácticas dilatorias, Ujú. ir a programas de radio, de televisión con el Sí. doctor a denunciar lo que Ujú. era Ujú. esa revictimización que ellos estaban sintiendo, tener que plantearlo ya a la más alta instancia del Poder De la Judicial, esa Suprema. denuncia formal, y llegar después a el resultado que se obtuvo también de una sentencia ejemplarizadora contra los acusados de este caso. Pues obviamente nos dio una enorme satisfacción de uno haber podido servir de alguna forma a esa familia, que posteriormente de una manera también inteligente, que habla de su calidad humana, Ujú. Ujú. fundó una fundación precisamente que lleva su nombre, Sí. que Sí. pretende sensibilizar a la sociedad de lo que es el dolor de la víctima y de qué manera se puede rescatar lo que son sus derechos de víctima y lo que es la seguridad ciudadana como tal. Es decir, fue un proceso extraordinario y del cual también nosotros le damos gracias a Papá Dios de haber salido airoso y haber cumplido nuestro cometido. Eh, Cuando usted está en un estrado, profesor, ¿qué siente? Cuando usted está en un estrado que le toca la argumentación final ya, qué siente el profesor Fermín cuando está ahí ya, que sabe que sus palabras van a ser el colofón de todas las pruebas que se han colocado, que se han exhibido? Entonces, ese punto final es importante del abogado de la víctima o del abogado, en este caso, dependiendo cuál sea la parte que usted asuma. Pero, ¿qué siente el profesor Fermín cuando está en ese momento? Hay un proceso de transformación. Tú te desplazas de lo que es el andamiaje, lo que es el abogado, el mortal. Entonces tú asumes un rol y una redimensión, que es de alguna manera mágica, Uh -huh. que a veces es inexplicable. Cuando tú tienes la oportunidad de dirigirle el mensaje final, por ejemplo, al tribunal, para de Sí. alguna forma persuadirlo de que debe condenar a quien tú estás acusando o a quien tú estás defendiendo. Eso obviamente no se llega a ese momento que es el clima de una manera me da la ganaria y nada que se parezca. Detrás de ese momento mágico, yo diría, se traducen o existen muchas horas de esfuerzo, de desvelo, de robarle precisamente el tiempo Uh a la -huh, uh -huh. almohada, a la compañera, al hijo, porque cuando tú lo asumes con la pasión que uno le caracteriza esta profesión, tú tienes que prepararte, tú no puedes dejar nada a la improvisación, porque la improvisación a veces te trae sorpresa. Yo recuerdo, Jordi, Uh -huh. amigo que nos sigue, Uh en -huh. una ocasión fui yo a Uh -huh. Puerto Plata, tenía como 5 o 6 años de graduado, y me Uh voy a -huh. enfrentar con el abogado que en ese momento era el más completo que había en Puerto Plata y uno de los más completos tal vez del país, porque era un abogado y al mismo tiempo un humanista.
de una gran formación en literatura, en la humanidad en general. Y cuando él comenzó a presentar sus incidentes, yo empecé a refutarle y el juez a coger mi refutación y a rechazarle lo que él pedía. Cuando teníamos ya casi 1 hora y media en ese debate donde él había salido derrotado, él le dice al tribunal magistrado: usted me excusa, pero yo voy a solicitarle que me autorice yo bajar del estrado, porque yo no hago absolutamente nada aquí. Obviamente yo me quedé impactado, el juez todavía se quedó más impactado. Sí. Perdón, ¿qué usted dice, doctor? No, que yo quiero que usted me autorice a bajar porque yo no hago nada aquí. Doctor, pero eso es su derecho, quedarse o bajar, pero usted está siendo convocado y no le podemos obligar. Y efectivamente él bajó de estrado y nosotros a poco tiempo después ganamos ese proceso. Entonces, ¿qué marcó la diferencia? Marcó la diferencia que él se presentó al tribunal, obviamente nada más con la ley, con su maletín, pero no se preparó para lo que era el desafío que tenía con este muchachito, tenía 5 años de graduado, que en ese momento ni siquiera me conocía, y yo había hecho mi tarea, yo me había preparado para ese desafío, y eso explica el resultado. Entonces yo creo que cuando tú has hecho todo el esfuerzo profesional para un caso, y tú valoras la responsabilidad que te dé el cliente para que tú le representes esos intereses, esa situación, y tú estás ya en el estrado, obviamente es una experiencia extraordinaria. No implica esto que tú vas a seguir un guión ni nada que se parezca, porque una de las características que tiene el derecho penal es que tú tienes que tener una capacidad de impronta, tú tienes que reaccionar rápido Claro, a claro. circunstancias que tú no tenías previsto, lo que era tal vez la planificación del proceso, pero tú tienes que tener esa capacidad de respuesta, porque el derecho penal es vivo, es pasión, y obviamente eso le conviene a uno. Yo tengo una personalidad que me ayuda a manejarme, a graduarme. Sé cuándo subir, sé cuándo me enfado, cuando si hay que extrayar un libro lo extrayo en el estrado, cuando hay que hacer alguna sátira a la contraparte lo hago, cuando estoy en el peor momento trato de sonreírme para que se vea que no Que está ese, pasando nada. Pero son técnicas que uno aprende para de alguna manera convivir con esta experiencia y estos retos que uno asume de manera frecuente en la profesión. profesor, cuál es la opinión que desde su punto de vista tiene sobre la justicia dominicana? ¿Cuáles entiende que son sus debilidades, sus fortalezas? ¿Qué nos falta? Sin que esto pueda ser la verdad absoluta, sino simplemente su criterio, para que quizás que alguien que nos esté escuchando no piense que uno está haciendo una crítica simplemente por hacerla, sin tener que con ello esbozar alguna esperanza sobre lo que tenemos como justicia. Pero ¿cuál es una persona que está imbuida, está siempre en los tribunales, ha visto muchas experiencias y sabe, y ha visto también justicia de otros países, ha leído, ha estado en contacto? ¿Qué nos falta, profesor, a la justicia dominicana? Jordi, antes de pasar a responderte esta interesante pregunta, me llega a la memoria, que se conecta con lo que te decía con antelación, la Sí. experiencia que viví, caso Van Inter, Yo, discurso de yo tenía esa todo el pregunta país, de aquí, todo el aquí, país siguiendo ese proceso por televisión, radio, televisión, claro, tribunal completo, todos los gurús, los maestros del derecho en la República sí, Dominicana de otro lado, de este lado. sí, Y este muchachito de 40 y pico de años le tocó la oportunidad de darle discurso de apertura, es decir, discurso más importante. sí, Yo hago presentación, PowerPoint ahí, y cuando no tengo ni siquiera 5 minutos que he comenzado ese discurso, me dice el presidente del tribunal, por la queja de los abogados de la defensa, de Báez Figueroa y de los otros que estaban ahí, uh-huh, que era ofensivo
la caricatura que yo tenía, los rostros, no caricatura, no, el rostro, el retrato de cada uno de ellos, Ujú. en perfil, no de fotografía, sino de retrato, Sí. y que por ende debía eliminarlo de mi exposición. Entonces tú te imaginas, Wow. tú habiéndote preparado durante meses para ese momento y que en la parte inicial te planteen eso y el tribunal se lo acoja. Si Wow. es cualquier otra persona, dice, no, 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 todo se derrumbó, ya Se yo voy a nubla. tirar la toalla, ¿tú entiendes? Sí, Y sí, uno reponerse de esa situación, no, no hay problema, sí. magistrado. Si usted ha decidido eso, a pesar de que yo no estoy de acuerdo, entiendo que eso no implica ningún tipo de vejación, ningún tipo de humillación, porque eso no es una caricatura, sino es un retrato que estamos haciendo dibujado. Nosotros vamos a censurar esa parte y vamos a proseguir, y efectivamente así lo hice durante aproximadamente 2 horas y media de Yo lo discurso. recuerdo. Yo lo recuerdo. Para que veas lo que te decía de que a veces tú no puedes dejar de que Ujú, sea el ujú. otro que te controle y maneje lo que es ya tu propósito en un caso, y eso pasa también en la vida, como ley de vida todos los días. Así Entonces, es. pasando a responder tu inquietud, Johnny, obviamente Ujú. nos encontramos en un gran reto, inmenso el reto que tiene el sector justicia, porque si hay un servicio fundamental en la sociedad para la estabilidad del sistema político, pero también para la estabilidad del sistema económico, para la misma seguridad ciudadana, la seguridad jurídica, es un sistema de justicia que funcione, que sea confiable. Ujú, Yo ujú, decía el día pasado, en una actividad que tenía con el presidente de la actual Suprema Corte de Justicia, que el gran reto que tiene la justicia en su relanzamiento, que es eso lo que él pretende hacer ahora, es ganar la confianza de la ciudadanía. Si tú analizas sí. los índices de cómo se ha ido comportando el nivel de confianza pública en el sector justicia en los últimos 5 o 7 años, tú vas a ver que ha sido de picada. Sí, Estamos hablando de que total. ha llegado hasta 30 y pico por ciento de desconfianza en el sector justicia. Entonces, Así si los es. usuarios de ese servicio no creen en ti, pues obviamente algo está funcionando mal y algo debe ser enmendado. Yo creo que él está haciendo ahora un gran esfuerzo, básicamente consciente, estimo yo, de eso, y de que es su Ujú, desafío fortalecer que la justicia sea mejor valorada de la población, ujú, trabajando básicamente con el rescatar la mística de los jueces, que los jueces ujú, también se habían ujú. perdido ya bastante esa mística, esa ilusión, de ese orgullo de ellos ser juez, Claro, de ellos claro. en el aparato de justicia, muchos salieron y él está haciendo ese esfuerzo, rescatando también la misma escuela sobre la judicatura, pero yo creo que se trata de un esfuerzo que tomará tiempo todavía, fortalecer la independencia, es necesario que se vea que la justicia es independiente, que no tiene nada que ver con el Ejecutivo, con el Legislativo, que marca su propia impronta, Ujú. y eso le da autoridad frente a todos los sectores de la sociedad. Yo confío de que será relanzada y que la justicia necesariamente deberá cambiar para mejor, porque si no lo hace, lo que nos espera como sociedad no es nada halagüeño. No, y sobre todo también, profesor, sobre algo a lo que él se refirió el día 7 de enero, el día del Poder Judicial, que no deja de ser un dolor de cabeza, que es la mora judicial. Eh, una cantidad de expedientes enormes, sin fallo, eh, pendientes del año, 4 años, 5 años. Yo creo que también es uno de los retos grandes que tiene la actual Suprema Corte de Justicia sobre cómo aprovechar más el tiempo o cómo sacar todos esos expedientes que están en los diferentes tribunales que duermen el sueño de Mariana, como dicen. Es que la justicia es una necesidad, porque todo, cualquiera está expuesto mañana a, como víctima o Ujú. como victimario, alguno de sus parientes de alguna manera requerir el servicio de la justicia.
Y si la justicia no es confiable, si la justicia no es profesional, accesible, pues obviamente se traduce en que las reglas de convivencia no están funcionando. Y si no funciona la regla de convivencia, pues entonces estamos retrocediendo a etapas ya anteriores del caos, de la anarquía, de la justicia por sus propias manos. Y yo creo que eso no tiene nada que ver con lo que es un sistema democrático, el imperio del Estado de Derecho, la civilización, lo que uno aspira para el presente, pero sobre todo para el futuro de sus hijos y sus nietos, porque uno está no solamente en Claro. nosotros, que de alguna manera hemos pasado una buena parte de nuestra vida, sino en lo que viene detrás de nosotros, que le vamos a Claro. dejar. Profesor, ¿qué le parece a usted, fruto de la pandemia que hemos estado sufriendo a nivel mundial, que a lo que nosotros no nos podemos abstraer como nación? Prácticamente 3 meses fuera de servicio la parte judicial también, que no ha sido nada diferente a las demás instituciones. Ahora hay un reto para la justicia también. La nueva, con lo moderno, con la digitalización, con lo virtual, principalmente en el área penal también, ¿cómo podemos concatenar esa parte que ahora nos ha demostrado que ante una situación como la que hemos padecido, se ha visto en la necesidad de que no podemos seguir detenidos y el Poder Judicial de alguna manera tiene que seguir? ¿Cómo puede combinarse lo virtual con el actual derecho nuestro, que muchas de sus principios, principalmente, vuelvo y repito, en la materia penal, exige inmediatividad, exige contradicción, exige publicidad? ¿Cómo podemos trabajar en el ámbito de la justicia, los abogados, abogadas, alguaciles, todo el servicio judicial, con la situación actual que estamos viviendo? De que Ahí sí. es un desafío de la justicia asumir ahora estos Uh-huh. cambios que trae consigo la tecnología. Ha intentado que se brinden los servicios básicamente de tipo administrativo de manera virtual. Eh, Hay sus problemas y eso necesariamente tendrá que sobre la marcha corregirse, pero el juicio es difícil que se pueda de manera Claro, virtual, precisamente por claro. eso que decíamos con antelación que requieren una serie de condiciones muy específicas, juicio Uh-huh. a fondo, como fue Claro, el que se conoció en tu caso o esos casos, como el cualquiera que Banite, sea, claro. requiere crítica que es muy difícil que tú lo puedas eh, recrear a través de lo que son las redes, a través de la tecnología. Uh-huh, uh-huh. Ahora, juicio de materia comercial, donde prácticamente no se da un gran debate, no hay institucionales envueltos clave, como por ejemplo la necesidad de la publicidad, los interrogatorios de testigos, Uh-huh, uh-huh, peritos, uh-huh. la presentación de pruebas, es difícil de manera virtual. Y es uno de los retos que tiene la justicia necesariamente. Pero otra buena parte que lo ayudaría a descongestionarse de forma virtual, y yo creo que hacia allá es que va la justicia y va el negocio de nuestra profesión también. Tiene cambios importantes que la Claro, tecnología. claro. Profesor, eh, ¿qué consejos le puede dar un profesional con tanta experiencia a aquellos abogados y abogadas, y aunque no sean abogados y abogadas, basado en la experiencia de vida que usted ha tenido, cuál es el mejor consejo que puede brindarle a aquellos jóvenes que en cualquier carrera están iniciando y ven el futuro quizás muy lejano y llega el temor, llega la ansiedad? ¿Cuál es el mejor consejo de un experimentado de tanto tiempo? Ha sido profesor, ha sido alumno, padre y gran abogado. Que básicamente
si usted tiene un sueño, no importa cuán grande o pequeño o mediano sea, Ujú. persiga ese sueño y usted va a lograrlo. Yo creo que una de las experiencias que yo tengo en la vida es que lo que he podido lograr, básicamente desde el punto de vista humano, ha sido fruto de un esfuerzo. Nada, yo siempre desde pequeño seguí una frase de Confucio, Ujú. eh, lo valioso es fruto de la conquista, nunca de una donación. Y eso lo he Excelente. asumido como uno de los principios rectores de mi vida. Nada que te llegue a ti de manera fácil te va a dar satisfacción en la vida en ninguno de los planos. Lo que se queda es lo que te ha costado esfuerzo, un esfuerzo obviamente válido, legítimo. Y decía que cuando me gradué era un desconocido Ujú. total en la ciudad, en el país. Ujú. No podía ir a ninguna de las grandes firmas de aquí a buscar un espacio. Y comencé con mi propia oficina, con mis socios ahí, como te dije. Y lo que he podido alcanzar como peldaño ha sido fruto de un esfuerzo, una perseverancia. Yo creo que es un llamado que uno hace a los jóvenes. Básicamente hoy tiene más oportunidades que la que nosotros tuvimos en ese momento. Ujú. Por eso le decía inclusive a mi hijo mayor, cuando me anunció que iba a estudiar Derecho, que me sorprendió porque nunca traté de incidir para que él estudiara Derecho. Le digo, voy a estudiar Derecho y voy a ser 3 veces mejor que ustedes, refiriéndose a la madre y a mí. Claro, claro. Y yo le dije, wow, entonces tú tienes que ser no 3 veces mejor que nosotros, sino 10 veces, porque tú has tenido más oportunidades que las que nosotros hemos tenido. Entonces, yo creo que de eso se trata. No hay que amilanarse absolutamente por nada en la vida. Hay que perseguir el sueño, ser siempre proactivo y esforzarse, porque nada es gratis en la vida, lo que trasciende, lo que vale. Profesor, ¿cuál es su principal virtud? La principal, perdón. Virtud. Virtud. Sí, Fíjate, yo estimo, debería ser otro que lo juzgue desde sí, afuera, porque pero uno desde la grada es diferente. sí. Pero yo creo que una de las grandes virtudes mías es de tratar de manejarme con mucha humildad en la vida, no creerme que soy nada la última Coca-Cola del desierto, ni que soy una gente infalible, sino de un ser humano mortal que comete sus errores a diario, Ujú. que llora, que ríe, que todavía tiene muchas cosas para aprender en la vida, pero sobre todo eso, que me considero un ser humano mortal como cualquier otro. Y el Me defecto. siento muy satisfecho con esa característica de mi marca. Y si fuera uno de sus hijos que estuviese preguntándole esto que yo le voy a preguntar, ¿y el defecto? Estoy asustado con la pregunta, Jordi. No, no. ¿Y el defecto? Eh, no, vamos arriba, dímela. ¿Y el defecto? Ah, el defecto. Yo pensaba que uno estaba pensando como abogado, Jordi. El defecto, yo pensé que era que no fui a la audiencia y me cogieron un defecto. Los abogados son terribles. El defecto, Jordi, me la pusiste difícil. Eh, ¿Cuál es el defecto? Tengo mucho y ahora no sé cuál voy a escoger de todo, ¿eh? Eh, a veces, Se exige mucho. exigirme demasiado, exacto, muy perfectible y eso tiene un costo terrible para hasta la salud de uno. Es decir, yo leo 10 veces algo y 11 veces encuentro algo que cambiar. Incluso en la oficina me relajan, que provoco pánico en toda la oficina cuando tengo algún trabajo que entregar, alguna audiencia así delicada. Es decir, tengo en tensión, en estrés permanente a todo lo que me rodea. Entonces, obviamente, esa situación de perfección, eso es un aspecto para mejorar. Profesor, ¿cómo ha sido posible durante tanto tiempo
la combinación de socio con el profesor José Luis Taveras? Porque son dos extremos. La vida me ha premiado, una sociedad que ya tiene varias décadas. Eh, Mucha gente me dice, oye, pero he podido permanecer en el tiempo con esa sociedad, cuando ahora las sociedades están en extinción y con esa característica tan peculiar que tiene tu socio. Y digo yo, bueno, ahí está parte de lo que ha sido el éxito que nosotros hemos tenido. Mi socio, mi hermano, mi amigo, forjado desde las aulas de la universidad, que estudiábamos en la misma promoción, tiene su personalidad, sus características, sus cualidades, y yo tengo la propia, y de alguna manera lo complementamos. Y eso explica la química que hemos hecho hasta ahora y que ha sido exitoso. Un extraordinario ser humano y un extraordinario intelectual del cual nos enorgullecemos como amigo y como socio. Profesor, es cierto, quizás para aquellos que no sean abogados, voy a tratar de que la pregunta sea lo más digerible posible, que hay un código en cada provincia del país. Por lo menos en la línea noroeste sí existe un código liniero. Si ya eso está arraigado, se ha ido superando, porque hay que ser honesto, después me van a matar, me van a poner un impedimento de entrada a la línea noroeste, que hace ya 10 años que uno iba allá y le planteaban una serie de cuestiones que uno decía, oye, ¿y dónde está eso en la ley, en el código? No, eso es aquí, en nuestro código liniero. Pero de alguna forma yo creo que se ha ido mejorando esa fragmentación de las leyes. Yo recuerdo de la línea noroeste, específicamente de Montecristi, en una ocasión que estaba yo peleando allá contra un personaje que tenía mucha influencia en la zona, y entonces él, después que escucha mi discurso, me dice, ven acá, ¿qué valor puede tener el colega que ha agotado el turno cuando es ese el abogado de Quirino? Magistrado, ¿qué se puede esperar? Él me confundió con lo que era Félix Olivares, un amigo también entrañable, que ese momento fue abogado de Quirino. Entonces yo me le burlé en la cara, ¿te entiendes? Y después cuando él se dio cuenta que no lo era, él no sabía dónde colocarse en el estrado, si arriba o abajo del estrado. Profesor, ¿por qué la materia penal? ¿Por qué eligió el profesor Fermín la materia penal? Yo diría que es un complemento fundamental de mi vida. Es decir, yo soy una persona de alguna manera muy ecuánime, muy parsimoniosa, y la materia penal como que me insufla, me complementa esa parte de mi personalidad, porque la materia penal me obliga a manejar aspectos ligados a la emoción, a la pasión. Eso no quiere decir que en mi vida privada no tenga pasión, tengo pasión suficiente. Claro. Pregúnteme a la doña si no es así. Sí. Y está bien, ¿no hay? Pero yo creo que el derecho penal, como es un derecho vivencial del drama, de lo que es la crudeza de la vida, me llega, me da mucho más ánimo, sentido de practicarlo, y me identifico más con lo que es esa parte del derecho, que desde mi temprana edad en el ejercicio me vinculé cuando trabajé con la Comisión de Reforma del Código Penal, cuando fui Ministerio Público, y entonces ya prácticamente hay un matrimonio que yo creo que es difícil que se produzca el divorcio entre el derecho penal y José Lorenzo Fermín. ¿Qué legado le interesaría, o quizás le preocupa, o se ocupa, mejor dicho, el profesor Fermín de dejarle a sus hijos? Me la pusiste difícil, George, y cuando hay preguntas así, las lágrimas inmediatamente comienzan a brotar. Una de las cosas que pienso más precisamente en eso, en lo que le voy a dejar
a mis hijos y en lo que ellos van a recordar del ser humano que fue su padre. Y lo que quiero es que me recuerden con un ejemplo de ser humano que le dio mucho amor sobre todo, y que le dio el mejor ejemplo de vida, de honestidad. Si se quedan con eso, cuando ya yo no esté, me sentiré como un hombre feliz y realizado. Profesor, ya para finalizar, ¿qué ha significado para usted este tiempo de pandemia? Aparte de lo que, de ver la gran cantidad de personas que han sufrido, familias, naciones, pero en el entorno familiar de José Lorenzo Fermín y de Cristina, ¿cuál ha sido la experiencia de la pandemia? Una experiencia inédita, única, que jamás uno se imaginaba que la iba a experimentar. Eh, una oportunidad para reencontrarse con uno mismo, para saber las limitaciones que tiene como ser humano, pero al mismo tiempo el ratificar cuán privilegiados hemos sido en la vida y somos, que tenemos un techo, que tenemos una comida asegurada, que tenemos a los seres queridos alrededor de uno con salud, que tenemos los amigos aquí, que tenemos un dinerito que le puede garantizar la subsistencia, la oportunidad de levantarse y correr en la calle, que con protección, la oportunidad de ver lo que ha significado este acontecimiento que está marcando al mundo. Pero la oportunidad también de valorar ese entorno familiar que uno tiene, su compañera, sus hijos, cómo ellos han ido creciendo, cómo han ido madurando, cómo cada día se están haciendo más hombres, más mujeres, y cómo tal vez la edad de donde uno debe comenzar a ir bajando las banderas se aproxima. Un momento de reflexión, porque he tratado, por ejemplo, de desconectarme un poco del derecho durante esta pandemia, esta cuarentena, tener más interacción con ellos, con los hijos, la familia, y reflexionar sobre lo que significa el paso de uno por la vida y los aportes que uno puede hacer para que haya mayor sentido de justicia, mayor alegría en el mundo, y que tú puedas aportar en esa dirección, porque si tú no aportas, si tú no tienes ese sentido de trascendencia, de compartir, como diría el padre Duer, que nos marcó en su momento en la vida, obviamente disminuye tu condición de ser humano, reducir el egoísmo en su menor expresión. Profesor, yo creo que con esas palabras está más que complacida mi motivación de haberlo entrevistado a usted. Yo le agradezco sobremanera su tiempo y el de su familia por todo lo que hemos aprendido de ese gran ser humano que es usted. Mi respeto de siempre, mi admiración. Y decía yo cuando se fue la señal que usted no estaba, que siempre tengo buenos recuerdos de cuando tomé clases con usted, pero mi reafirmación hacia su persona se me dio cuando el proceso de quien les habla. Verlo cada día durante 4 años, 5 años, ahí, sin ausentarse, sin quitarle una mínima parte del esfuerzo para que todo saliera acorde a como se quería. Su empeño. Yo nunca voy a olvidar eso, y mi gratitud eterna para usted, su familia y cada uno de los miembros de la oficina Fermín y Taveras. Gracias, Jordi, por la oportunidad que nos diste de servirte en ese momento.
Gracias a Negro, que yo recuerdo como ahora el día que estaba con mi casa cuando llegó esa llamada y Negro me hizo esa petición y sin pensarlo le dije que sí, que contara conmigo y fue una satisfacción y un gran honor. Y gracias ahora por encontrarnos aquí en este encuentro, obviamente hablando de aspectos que trascienden en la vida de cada uno, los aspectos que salen del alma y que son Así los es, que verdaderamente uno debe darle más importancia siempre, más que todo gabirrete, más que cualquier cosa, lo que te llega a lo profundo. Y yo creo que esta cuarentena, voy a decir que una de las cosas interesantes que me han pasado, aunque ya en una fase distinta del confinamiento, ha sido tener este encuentro contigo y con todos los amigos y amigas que nos han seguido. Espero que haya sido del agrado así es, y traté de alguna manera abrir lo que es el Lorenzo Fermín y su corazón ujú, para ti y ujú, para todos ustedes, porque yo creo de eso se trata, de así compartir es. emociones y de aportar para una mejor calidad de vida y un mejor mundo. Gracias del alma, profesor. Que Dios le bendiga y le siga bendiciendo a usted y su familia. Saludos a Cristina. Amén, gracias por allá. Saludos para todos, ¿eh? Ok, cuídese.